¿Qué tal con todos? Bienvenidos a una clase más de salud sexual y reproductiva. Hoy vamos a tocar un tema muy importante que titula Proceso de denuncias y sanciones en la violencia familiar y sexual, que a continuación voy a proyectar. Un momento, por favor. Ahora sí. Procesos de denuncias y sanciones en la violencia familiar y sexual. Conoce la ley número 30364. Bueno, esta ley es para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar y su reglamento DS números 009-2016 MIMP, ¿no? El Ministerio de Mujeres y Poblaciones Vulnerables. Ahora, bueno, primero para conocer este tema del título tenemos que conocer esta ley. ¿Qué nos dice esta ley? Primero vamos a hacer una presentación, la cual en ENDES, en el 2016, se dice que de cada 6 mujeres, 6 de cada 10 mujeres alguna vez han sufrido víctimas de violencia física o sexual, y siendo esto un problema de salud pública. El Ministerio de Mujer y Poblaciones Vulnerables ha registrado que en el 2016 la manifestación más extrema de violencia de género es el feminicidio y ha cobrado 124 mujeres, vidas de mujeres, y 258 sobrevivieron al ataque de estas agresiones, dejándolas con secuelas tanto físicas como mentales. Y también dentro de este grupo estaban niños, niñas y adolescentes. La magnitud de este problema se explica por patrones socioculturales de subordinación profundamente arraigados a nuestra sociedad. Esto va a originar que las mujeres a largo plazo de toda su vida sean las principales afectadas de violencia. Por eso el enfoque de género, ¿no? De acuerdo a nuestra realidad, a nuestro contexto. Frente a estos problemas, el Estado peruano va a intervenir diseñando políticas, innovando normativas y creando servicios especializados. Uno de estos es la ley que les mencioné, que es la 30364. Y también, por ejemplo, este Ministerio de Mujer y Poblaciones Vulnerables presenta el folleto Conoce la Ley, ¿no? Es importante conocer la ley para nosotros poder actuar, poder recomendar, ¿no? Y cómo resolver estos problemas de salud pública, ¿no? Que es la violencia física, psicológica hacia las mujeres y las poblaciones vulnerables. Ahora, como primer punto vamos a resolver las preguntas frecuentes, ¿no? ¿Qué es la violencia contra las mujeres? Es toda acción, conducta que cause daño, muerte, sufrimiento físico, sexual o psicológico por solo la condición de ser mujer. ¿Dónde se puede manifestar? En muchos lugares, en la familia, en la comunidad. Igualmente también se puede provocar en el mismo agente del Estado, ¿no? En el Poder Judicial se puede provocar una violencia contra la mujer, en la policía también. Entonces no están lejos de esta violencia. Ahora, ¿qué es la violencia contra los integrantes del grupo familiar? Es toda acción y conducta que cause la muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico dentro de una relación de responsabilidad y dependencia, ¿no? Por ejemplo, tu papá con hijos, mamás con hijos, abuelas con nietos y así tíos, tías, ¿no? Está dentro de la familia.
¿Y a quienes protege esta ley que mencionamos? A todas las mujeres en su ciclo de vida, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores. Y también a todos los miembros familiares, ¿no? Por ejemplo, en las parejas, por ejemplo, de esposos, convivientes, enamorados, exparejas también como esposo, ex enamorados, ¿no? Todas las personas pueden eh, ser parte de ese grupo familiar. Padre, madre, abuelo, como ya les mencionaba. Ahora, ¿qué tipos de violencia puedo denunciar? Se puede denunciar tanto la violencia física como sexual y psicológica, además de económica. Ojo aquí porque a veces uno no tiene conciencia de cuál es la agresión económica, ¿no? Ahora, eh, ¿cuál es la regulación de la violencia física, psicológica y económica? ¿No? Ahí explica que la violencia psicológica es un delito. ¿Por qué? Porque afecta a la psicología, la cognitividad y la conducta, ¿no? También las sanciones penalmente son los hurtos, las apropiaciones, las defraudaciones, los daños entre cónyuges, los concubinos, ascendientes, descendientes. También se puede denunciar el maltrato físico, psicológico que no causa lesión, recuerden, o daño psicológico. Puede ser que haya sufrido, ha sido atentado, más no tienes una repercusión, pero el acto está hecho. Entonces sí se puede denunciar. Son sanciones con pena privativa de la libertad, las lesiones que son corporales, eh, psicológicas, cognitivas, conductuales, etc. ¿A quiénes puedo denunciar? Bueno, esta es una pregunta muy importante, ¿no? Se puede denunciar tanto la persona agraviada como, por ejemplo, cualquier otra persona que conozca de derechos y que quiera defender a esa persona porque no conoce la otra persona agredida sus derechos. También una entidad muy importante del Estado que es la Defensoría del Pueblo, como también, por ejemplo, muy importante, a calzar los profesionales de la salud, los del sector público, más que todo, de educación, ¿no? Esas personas también son idóneas para poder denunciar si es que ven algún tipo de agresión, de violencia. Ahora, los servicios especializados del MINF son los centros de emergencia de la mujer, el SAU, la línea 100, y estas se tienen que poner en conocimiento todos los hechos de violencia, ¿no? Entonces tenemos tres. Los centros especializados de la mujer, SAU y la línea 100. Recordemos esos puntos. Ahora, también la Defensoría Municipal de los Niños, Niñas y Adolescentes deberá poner en conocimiento los hechos de violencia a las autoridades pertinentes, ¿no? También entra ya la Defensoría Municipal de los Niños. Ahora, tenemos que considerar algo, puntos muy importantes, que el niño o adolescente que es agraviado puede denunciar los hechos de violencia sin presencia de una persona adulta. La denuncia también puede ser impuesta de forma verbal o escrita. No puede no necesitar de abogado, ¿no? Puedes ir a denunciar y no necesariamente tienes que tener un abogado. A recibir la denuncia no se debe hacer alusión a la vida íntima de la víctima, su conducta o apariencia, ¿no? Como muchas personas dicen, ay, no, ella fue a una fiesta, tomó mucho y bueno, por eso no voy a denunciar, porque yo me lo busqué. Algo ilógico, ¿no? Entonces, recordar eso. Que no importa tu conducta, tu apariencia, cómo te has vestido, sino simplemente denunciar. Se debe brindar las facilidades para contar con una intérprete, traductor, una persona que facilite con la autoridad a la que se ocurre, ¿no? Siempre es muy importante, ¿no? Porque a veces puede ser que, por ejemplo, en la sierra hablan quechua, ¿no? Importante, o una persona que tiene capacidades especiales también. El registro de la denuncia es previo a la solicitud del examen pericial, ¿no? Primero se registra la denuncia, luego pasa el examen, la pericia, y esto es en un orden. No es necesario llevar DNI cuando uno quiere denunciar. Sin embargo, es importante para hacer gestiones posteriores.
Ahora, todo trámite es gratuito, recordemos, en el juzgado, en la fiscalía, en el Instituto de Medicina Legal, en el Centro de Emergencia de la Mujer y en todas las instituciones públicas. Toda atención frente a la violencia es gratuita. Ahora, ¿dónde presento mi denuncia? La denuncia lo puedes denunciar en 3 instancias. Bueno, en una de ellas es la Policía Nacional del Perú, luego está el Poder Judicial y luego el Ministerio Público, ¿no? Dentro del Poder Judicial tenemos a los juzgados de familia, juzgados mixtos, de paz, letrados y de paz. Y en el Ministerio Público tenemos a la Fiscalía de la Familia o la Fiscalía Penal, que también puede ser. ¿Qué son las medidas de protección? Son todas las decisiones judiciales para resguardar la integridad personal y el patrimonio de la víctima de violencia, atendiendo a todas las circunstancias particulares del caso. ¿Cuáles son las medidas de protección? A ver, ¿cuáles son? La primera es el retiro del agresor del domicilio, ¿no? Si se ha ocurrido en la familia, automáticamente esa es la medida de protección. El segundo es el impedimento de acercamiento o proximidad a la víctima en cualquier forma, a la distancia que la autoridad judicial determine, ¿no? Le dicen, no puede estar alrededor de 200 metros de ti. Entonces, si es que son 300, 200, tiene que cumplirse, si no, se puede ir a prisión la persona que está haciendo impedimento de acercamiento. Luego, tenemos a la prohibición del derecho de tenencia y aporte de armas del agresor, habiéndose notificar la suspensión nacional de control de servicios de seguridad, armas, municiones, explosivos de uso civil para que se incauten las armas en posesión de personas, alimentarios sobre sus bienes, la derivación de una casa de acogida y cualquier otra requerida para proteger la integridad de la persona en abuso. ¿Quién ejecuta las medidas de protección? Una de ellas es la Policía Nacional del Perú y el órgano jurisdiccional que puede plantear otro tipo de medidas que logre su fin. ¿Qué son las medidas cautelares? Son aquellas decisiones establecidas por el juez a fin de salvaguardar el cumplimiento de las obligaciones como alimentos, tenencia, cambio de régimen patrimonial, etc. ¿Cuáles son las medidas de protección social? Son aquellas que contribuyen a la recuperación integral de la víctima y proveen su acceso a los servicios de asistencia y protección social públicos o privados. Ahora, ¿qué es la ficha de valoración de riesgo? Es un instrumento que se aplica para detectar y medir los riesgos que está expuesta una persona. ¿Quiénes aplican esta ficha de riesgo? Todos los operadores y operadoras del sistema judicial, ¿no? Aquí vemos a la ficha de riesgo, el Poder Judicial, que está comprometido es el Poder Judicial, la Policía Nacional y el Ministerio Público. Y este llenado de la ficha se realiza por la operadora u operador que reciba la denuncia, ¿no? Puede ser por llamada y nunca por la víctima. Este se llena solo por esa persona. Bueno, ¿cuáles son los niveles de riesgo en la ficha de elaboración? Ahí está, ¿no? ¿Cómo lo califican? ¿En leve, moderado o severo? Ahora, ¿qué instituciones me puede brindar asistencia jurídica y defensa pública gratuita? Por ejemplo, les comenté el Ministerio de Mujer y Poblaciones Vulnerables, donde tiene sus centros de emergencia en la mujer y en comisarías, el servicio de atención urgente, la línea 100 y el chat 100. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, como los centros de asistencia legal gratuita, que se llama, que por siglas se llama ALEGRA, y las unidades de asistencia y víctimas de testigos, ¿no? Todos esos lugares es donde uno puede pedir ayuda y le pueden dar asistencia jurídica gratuita, ¿no? Y especializada también para defender a estos casos de violencia. Recordemos entonces, centro de emergencia, mujer, centro de emergencia de mujer en comisarías, servicios de atención de urgente, con siglas SAO, línea 100, chat 100, y bueno, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y la unidad de asistencia a víctimas y testigos.
¿Qué derechos asisten en el proceso luego de interponer la denuncia? Tienes derecho a ser tratado con respeto, tienes derecho a que el personal de la Policía Nacional reciba tu denuncia y lo remita al Poder Judicial, que el juez o la jueza otorgue medidas de protección o medidas cautelares, que la persona agresora sea detenida en el momento o dentro de las 24 horas, que la Policía Nacional también te brinde un número de teléfono disponible, de no ser despedido de tu trabajo, de cambiarte de un lugar de estudios o de trabajo también, de retirarte voluntariamente de tu hogar, de recibir la documentación que pruebe los hechos de violencia y entre otros, ¿no? Si pasa, por ejemplo, quieres hacer una denuncia a todas estas entidades que supuestamente tienen que apoyarte, lo tienes que hacer al Ministerio de Mujer y Poblaciones Vulnerables, a la Línea 100, a la Oficina de Control de Magistratura y a la Defensoría del Pueblo. No asistas a ninguna cita o encuentro que te proponga la persona agresora porque pone en peligro tu vida, ¿no? Entonces, ojo con eso porque podemos prevenir con este aviso podemos prevenir una muerte o una agresión. Entonces, nunca acordar con el agresor, sino acordar por intermediario de estas entidades que ayudan a estos casos. Bueno, aquí está el esquema de cómo es el proceso, ¿no? Cómo se denuncia, dónde se denuncia, qué acciones se realizan, qué tipo de medidas dicta el juez, cuáles son las medidas de protección y qué hace el juez con el expediente, ¿no? Ya saben, la línea 100 es gratis, está todas las 24 horas y todos los días. Una violencia, una vida libre, sin violencia es nuestro derecho. Gracias.